En esta zona, donde ahora se encuentra ubicado el Ayuntamiento de Molacillos, se levantó allá por el año 1170 la iglesia de la localidad. Estos restos de piedra muestran la existencia de este templo que dio servicio durante muchos años a los fieles de Molacillos. Exactamente hasta el siglo XVIII, cuando el templo, ya en mal estado, fue sustituido por la iglesia que a día de hoy se conoce, una obra que realizó a su antojo un vecino del pueblo. El impulsor y responsable de este templo tan peculiar y llamativo fue Andrés Mayoral Alonso de Mella, hijo de Molacillos y con un gran cariño a su tierra. La idea de construir aquí esta iglesia peculiar, desde luego que sí, fue del arzobispo Mayoral, hijo del pueblo, que nació por aquí, en una de estas casas. Yo creo que en esa zona estaba su casa familiar y ingresó en la carrera sacerdotal, primero como canónigo, como beneficiado en Zamora, después en León, en Ceuta estuvo ya como obispo y de Ceuta pasó a Valencia como arzobispo y allí estuvo más de 20 años. Como era hijo del pueblo, siempre había tenido cariño por su gente y por su tierra, y la iglesia, que está donde se halla ahora el ayuntamiento, ahí se ve todavía un trozo de la iglesia antigua, pues estaba en malas condiciones, no muy malas, pero bueno, bastante malas. Entonces él, cuando ya llegó a la sede arzobispal, mandó arquitectos, mandó dinero y se construyó una iglesia que, en lugar de ser una iglesia castellana, como las que vemos en los pueblos de alrededor, era una iglesia y sigue siendo una iglesia levantina. El estilo es estilo barroco, pero barroco levantino, barroco valenciano. Las bóvedas que tiene y la distribución interna es puramente levantina. Vio la iglesia deplorable, la iglesia que había entonces en su pueblo, y entonces él decidió hacer una iglesia monumental a expensas de su patrimonio, de su dinero que tenía allí, y fue el que encargó el proyecto y que lo realizó, como dije antes, Francisco Castellote, pero ya este hombre pues no pudo ver realizada su obra porque fue en 1748 y en 1758 se terminó, pero en este intermedio murió él, así que no pudo ver su obra coronada. Y bueno, pues aquí tenemos que todos pues tenemos que hacer un esfuerzo porque esta iglesia que él mandó construir y que desde luego es preciosa, tanto en la parte externa como en la parte interna. La construcción de esta iglesia parroquial, según aparece documentada en algunos estudios, fue el tema de conversación durante los casi 10 años de su construcción entre los vecinos del pueblo, un gran atractivo para todos con una obra tan llamativa. Y es que esta iglesia destaca en pleno corazón de Tierra del Pan, por su nada común estilo. No estamos acostumbrados a ver este estilo arquitectónico en nuestra tierra. Procede y es habitual de Valencia. Aquí sobresale más por lo exótico que resulta. En Valencia y en la zona levantina pues es lo corriente. Allí si le pusiéramos una iglesia románica a lo mejor se extrañarían un poco. Aquí en esta tierra de Campos pues esto es algo extraño. La familia Mayoral, que eran unos de los ricachones del pueblo, me llamó la atención. Dedicada a San Martín de Tours y el que le da nombre, como ven y han escuchado, es un edificio de estilo barroco valenciano construido y subvencionado por el arzobispo Andrés Mayoral Alonso de Mella. Su cargo como arzobispo de Valencia hizo que los artistas que trabajaron en el templo fueran valencianos y produjesen en el pueblo durante los años de su construcción una ida y venida de forasteros. Esta circunstancia dio lugar a su estilo arquitectónico único en estas tierras. Él en Valencia había patrocinado la construcción de varias iglesias y los mismos artistas que construyeron aquellas iglesias pues los mandó después para aquí. Algunos no después de haber construido, con poca experiencia todavía, eran digamos que arquitectos jóvenes y vinieron
y lógicamente los planos que traían eran planos de iglesias de aquella zona. Por eso creo que sería lo que le ocurrió al arzobispo, que le resultaba más barato, aunque después dijera que si se estaba construyendo con oro, con ladrillos de oro en lugar de con ladrillos de barro, por la cantidad de dinero que le costó al arzobispo. Cristóbal Herrero fue el encargado de diseñar el templo, pero su muerte prematura hizo que la mayor parte de la obra la realizase Francisco Ferrada. Pero hay otro nombre más que añadir, Francisco Castellote Anadón. También participó en la construcción de esta iglesia y remató la obra. Barroco, levantino o valenciano, que se dice también igual porque precisamente el arquitecto era valenciano, que fue el que contrató para hacer este proyecto que él se llamaba Cristóbal de Herrera. Pero después lo que es el maestro de obras pues fue Francisco Castellote, fue el que llegó a realizar pues este monumento. La primera piedra del templo se colocó en julio de 1748 y fue bendecido 10 años después, el 2 de julio de 1758, haciéndose cargo desde entonces de su patronato la familia Mayoral. El arzobispo había fallecido y nunca pudo ver terminado su encargo, esta obra levantina y valenciana que quiso hacer en su pueblo natal. En su exterior se aprecia este estilo en su torre y la planta de cruz latina. Una de las características que tienen las iglesias levantinas, estas cúpulas que se ven, que cubren perfectamente las capillas que hay dentro, la capilla del Rosario, la capilla de la Inmaculada y la media naranja central. Después la iglesia tiene 3 naves, en cada nave tiene varios altares destinados en aquella época a decir misa, pero ahora la falta de fieles pues ha hecho que disminuya mucho. Influyó en la construcción de otras iglesias que tengo documentadas en el libro, por ejemplo la de Marván, la torre tiene una influencia pues muy clara y fue creo yo que sería un hito en aquella época. Aunque no se comunicaba la gente tanto, viajaba bastante y se visitaban a una zona y a otra, y eso hizo que en algunas iglesias de las cercanías se notara la influencia de la iglesia de Molacillos. Es declarado en 1983 pues BIC, del Patrimonio Nacional, y naturalmente es el ejemplo prácticamente único que hay en Castilla y León de este estilo que es diferente a todos los demás, románico. Hay algunas iglesias, por ejemplo San Pedro de la Nave, que es visigótica, y otras más de estilo ya funcional y por aquí, de esta guisa. Por fuera tiene una torre esbelta con 3 cuerpos, coronada al final, y más o menos podía ser de estructura octagonal, porque están un poco achaflanadas las esquinas, por tanto sería octagonal, y ya digo, tiene unos 48, me parece que son metros de altura, que yo no los he medido, claro, lógicamente, los estudiosos, y después tiene pues todo lo que es la estructura externa, es precioso, está muy bien. En lo más alto de su corona, la torre tiene una veleta, trabajo de forja que forman 2 figuras, una cruz latina y un angelote con una larga trompeta. Un templo realizado a base de materiales de Zamora, pero en el que muchos de sus elementos fueron traídos desde Valencia a carros, se supone, según la historia. Los materiales constructivos, la piedra, digamos, parece ser que es de aquí, de cerca de Zamora, era la cantera de más calidad que había, que es la de Arcillo. La piedra es una arenisca blanquecina y después las imágenes, esas sí que fueron traídas de Valencia. Me imagino que serían carros, en aquella época el viaje como ahora es largo, pero entonces era mucho más largo por los medios de transporte que había. Tendrían que traerlos en carros, con mulas, con bueyes, de alguna manera,
y están hechos por artistas valencianos. Y los fieles de Molacillos que acuden diariamente a la iglesia saben en sus propias carnes lo fría que puede llegar a ser. El subsuelo guarda mucha agua, lo que provoca una gran humedad. La humedad en esta zona del pueblo es muy importante. El subsuelo tiene la capa freática prácticamente a ras de tierra. En cuanto se escarba un poquito, aparece el agua. El río que tenemos ahí al lado, el Valderaduey, y los riegos modernos han hecho que esto sea una esponja. El agua sube por capilaridad por las columnas y las va deshaciendo. La cripta que tenía la iglesia y sigue teniendo debajo del altar está cubierta hasta casi 1 metro de agua, y por más medios que han tratado de poner para evitar esas humedades, desde el principio, desde que se hizo la iglesia, los enterramientos que tenían destinados para la familia mayoral no se cubrieron nunca. Hay 4 o 5 personas solamente, o hubo 4 o 5 personas enterradas, que ahora no hay ni huesos ni resto alguno, pero el agua subía y no había manera de evitarlo. No hay nada que nos diga por qué eligieron precisamente esto. Quizá porque fuera el único disponible en el centro del pueblo. Para poder construir aquí la iglesia tuvieron que comprar varias casas, tirarlas y edificar la iglesia. No supondrían que la humedad iba a ser tanta. Ya en su interior, la iglesia también muestra una decoración particular, al igual que sus imágenes. Está compuesta por 3 naves, una central y 2 laterales, y en el altar mayor preside el Padre Santo justo arriba. Tiene 3 naves, una nave central y 2 naves laterales. Al fondo de la nave central, en los pies, está el coro, donde echamos de menos, y es extraño que al arzobispo no se le ocurriera un órgano, porque además en aquella época era muy corriente, no tiene órgano. Y luego al frente el altar mayor, donde preside el Padre Santo, arriba, en lo más alto, después la Inmaculada, y después el titular de la iglesia, San Martín de Tours, en la posición típica de partir la capa con un pobre. En la parte de la epístola podemos apreciar 2 capillas. Con 2 capillas, en el lado de la epístola, la capilla de la Inmaculada, que se reservaron los mayoral, como capilla de la capellanía que tenían en esta iglesia, y al otro lado, la capilla de la iglesia general, que sirve para el culto ordinario. Y detrás, la antesacristía, que cubre toda la parte de la cabecera de la iglesia, dividida en 3 partes, 2 sacristías, una para la capilla de la Inmaculada, que es la general de la iglesia, y la capilla de la Concepción, y otra la capilla de la Inmaculada. En el transepto, tenemos aquí al Cristo, al Santísimo Cristo, y en el otro lado una capilla o un altar un tanto extraño, porque parece que está dedicado al mismo arzobispo. Reproduce una imagen suya, una escultura, que nos lo representa de una edad de unos 30 y tantos, 40 años, cuando era todavía muy joven. Pero arriba está presidido por el escudo de la familia mayoral, que lo hemos repetido en numerosas partes de la iglesia. Tiene gran luminosidad por sus ventanales y después también por su decoración exuberante de estilo, tanto las pechinas como, por ejemplo, ahí que vemos en el púlpito, pues también está todo muy decorado de estilo, tanto las pinturas como los retablos, de estilo barroco y estilo rococó. Tiene, ya digo, las 4 cúpulas volteadas. Esta donde estamos es la mayor, y claro, tenemos las pechinas que están todas ya borradas por goteras, y solamente se percibe
me parece que es la de San Ambrosio, que he sacado yo una foto cercana y pone San Ambrosio, que fue obispo de Milán. Las demás están perdidas. Sin embargo, ahí, en la parte de la cabecera, pues en esa cúpula están mejor conservadas las pinturas referente pues a los santos. Y ya digo, está todo perfectamente uniformado, está muy bien. Y respecto del retablo, pues hombre, yo creo que está quitando ese remate que han hecho posteriormente del sagrario y todo por ahí, pues de mármol, eso no encaja, no le pega. Tenemos ahí un sagrario que es precioso, restaurado, y es el que tenemos que colocar ahí con otro frente. Eso de momento. Después también está el púlpito también está bastante bien conservado. Y bueno, pues aquí también el Calvario, ahí está San Juan, la Virgen y Jesucristo, etc. Esto es lo que hay. La forma cruz latina es una iglesia que se domina muy bien y que, ya digo, da gusto, pues hombre, contemplarla en la celebración. Y en las naves laterales se encuentran otros altares, devociones de las más modernas. En las naves laterales se encuentran otros altares dedicados a santos que ahora nos resultan extraños, como San Pedro Arbués o Santo Toribio de Mogrovejo, pero que en aquella época eran las devociones más modernas que había en esta zona de Castilla. Estaban cubiertas las hornacinas por pinturas que representaban a los santos y ahora han desaparecido, solamente se conserva la de San Pedro Arbués, que no tienen un buen pincel. La verdad es que el arte de los pintores solo destaca un poco en el cuadro de la Inmaculada que vemos presidiendo el altar mayor. En aquella época, el que pagaba tenía derecho a lucir lo que se había gastado. Y entonces aquí entonces la manera de hacer ese lucimiento era poner sus armas, sus piedras parlantes, en todos los sitios que podía. Aquí están puestas en la fachada, en dos lugares, y dentro del templo pues tenemos uno justo sobre la puerta, y luego en las capillas laterales también está representado otra vez el escudo de los Mayoral. Pero sin duda lo más destacado del interior de esta iglesia para este enamorado de San Martín de Tours es la media naranja. Posiblemente sea la media naranja, la cúpula que cubre el cruce de la nave central con el transepto. Arriba estuvieron representados los padres de la iglesia y ahora solamente se conserva San Gregorio. Lo demás ha ido cayendo poquito a poco con el paso del tiempo, de la lluvia, de la nieve y de otras inclemencias que ha habido. Una iglesia única, pero que con el paso del tiempo su situación actual ha ido cambiando y deteriorándose. Se han desprendido hasta los frescos de las cúpulas. Siento mucho que esté en estas condiciones tan deplorables, porque al final, pues, si nadie pone remedio, y yo veo que la parroquia por sí no puede abordar un arreglo tan enorme como sería este. ¿Por qué? Pues porque somos cada vez menos. Aquí hay, la última era 248 y en esta última estaba en 242, o sea que va disminuyendo. Eso en habitantes, que después en vecinos son menos. Y entonces abordar un proyecto tan grande pues es inviable. Y entonces, claro, pues unos que si es patrimonio, otros que si es el obispado, los que tienen la obligación, la propiedad de la conservación del edificio. Y entonces pues ahí estamos. Los nidos ya han desaparecido, que había 16 nidos de cigüeñas, se han quitado. Y entonces ahora pues está ya la iglesia en espera a ver qué se decide para hacer un retejo bueno, general, porque Patrimonio se ha encargado de arreglar todo el interior. Y eso me prometieron a mí
Dice, lo tenemos prioritariamente. El expediente de obras y todo lo demás pues está en el obispado en espera a ver de la decisión que se toma el comité o la dirección de obras que gestiona todas las iglesias de la diócesis de Zamora. Los tiempos han ido pasando y eso ha llevado a que en el momento actual se conserve en un estado arquitectónico pues no muy bueno, no malo, pero podría mejorarse bastante. Las cigüeñas, las palomas, el clima, todo ha ido haciendo que poco a poco se deteriore hasta encontrarse en el estado actual. No solo externamente, sino también en la decoración interior, que es debida a artistas también valencianos, en cuanto a las esculturas, y lo mismo la pintura, la decoración de las bóvedas, que tienen un deterioro notable ahora porque se han ido desprendiendo los frescos que cubrían las bóvedas, las cúpulas. El estado actual, por las autoridades entre las que se encuentran los alcaldes anteriores que yo he ido conociendo, Miguel Ángel, Daniel, y la alcaldesa anterior, pues han tratado de resolver los problemas que se le presentaba a la Iglesia. Ha habido intención también de conseguir una colaboración con la comunidad levantina, con Valencia principalmente, para que algún artista restaurador pudiera ayudar con su arte a reconstruir los frescos y las pinturas que se conservan de la iglesia y lo que no se conserva ya porque se ha caído, pues arreglarlo de alguna manera. Pero la crisis y todas estas cosas que nos vinieron, primero la crisis de la construcción y después las que le han ido sucediendo, han hecho que sigamos cada vez peor. Una joya a la iglesia de San Martín de Tours de Molacillos, en pleno corazón de la comarca de Tierra del Pan, con una gran historia detrás, hecha a capricho como ven y que destaca por su monumentalidad, asombrosa torre y su particular estética. Un tesoro que necesita cuidados para mantener este templo único en la comunidad y que sin duda es una maravilla, como han podido ver tanto por fuera como por dentro. A veces deberíamos cuidar lo nuestro patrimonio y belleza, porque aunque no le demos importancia, al final forma parte de nuestra historia.